Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y los giros inesperados que solo las producciones turcas saben entregar. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que está encendiendo las redes sociales, un tema que ha dividido opiniones y que tiene a muchos con el corazón en la mano. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y la posibilidad, latente o no, de una reconciliación que sería un auténtico bombazo. Prepárense para un análisis profundo, teorías conspirativas y, por supuesto, mucha pasión. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y muchísimo amor por las series turcas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción es un abrazo virtual que me anima a seguir creando contenido que les guste. No sean tímidos, participen. Y ahora sí, vamos al grano. Porque la tensión se corta con un cuchillo. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de una pareja icónica, una pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero también una pareja cuya separación nos dejó con el corazón roto. Comencemos recordando cómo todo comenzó. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Esta serie, una comedia romántica que nos transportó a los paisajes de Estambul y nos presentó una historia de amor improbable entre Eda YLDZ, una florista independiente, y Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo. ¿Quién no recuerda esos paisajes de ensueño y la química innegable entre los protagonistas? Sen Kalkam es mucho más que una simple telenovela. Es un fenómeno cultural. La química innegable entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo. Su actuación era tan natural, tan creíble, que pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Y para deleite de sus fanáticos, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. El mundo entero suspiraba al verlos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación del amor moderno y la conexión genuina. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran celebradas por los fanáticos y su amor parecía indestructible. Ambos proyectaban una imagen de felicidad y compañerismo que inspiraba a miles. Desde alfombras rojas hasta viajes exóticos, cada momento compartido era documentado y adorado por sus fans. Su influencia era tal que marcas importantes se peleaban por tenerlos como embajadores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de aproximadamente un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fanáticos, quienes aún esperaban verlos juntos para siempre. El shock fue palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, la inevitable pregunta ¿por qué? La razón de la separación nunca se hizo pública. Hubo rumores de todo tipo, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. Algunos incluso llegaron a hablar de la intromisión de terceros y de celos profesionales. Lo cierto es que, independientemente de la razón, la relación terminó. Y como suele ocurrir, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fanáticos expresaban su dolor, su frustración y su esperanza de una reconciliación. Se crearon hashtags, se organizaron campañas virtuales y se analizaron cada una de sus publicaciones en busca de señales. La pasión por la pareja era, y sigue siendo, innegable. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en las últimas semanas han surgido una serie de rumores, pistas y especulaciones que han reavivado la llama de la esperanza entre los fanáticos de Anker, como se conoce cariñosamente a la pareja. Prepárense porque esto se pone bueno. El primer rumor surgió a raíz de una serie de coincidencias en las redes sociales. Tanto Hande como Kerem comenzaron a publicar fotos y vídeos en lugares similares, en momentos similares. Algunos fanáticos incluso llegaron a analizar minuciosamente las imágenes en busca de pistas ocultas, como reflejos en espejos o sombras sospechosas.
Impresionante el nivel de detalle al que llegan los fans. Son verdaderos detectives. Un atardecer en el Bósforo, una taza de café en el mismo café, incluso el mismo tipo de flor apareciendo en sus historias de Instagram. ¿Simple coincidencia o una estrategia para alimentar la expectación? Pero la verdadera bomba estalló cuando un medio de comunicación turco publicó una fotografía borrosa en la que se veía a dos personas, presuntamente Hande y Kerem, cenando juntos en un restaurante. La fotografía, aunque de baja calidad, fue suficiente para encender las redes sociales. Anker Israel volvió a ser trending topic mundial en cuestión de minutos. La imagen, capturada aparentemente desde la distancia, mostraba a dos figuras que, aunque difusas, parecían ser Hande y Kerem sentados frente a una mesa en un restaurante con poca luz. La especulación se disparó. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿O era simplemente una estrategia de marketing para promocionar un futuro proyecto juntos? Por supuesto, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores. Ambos se han mantenido en silencio, alimentando aún más la especulación. Pero como sabemos, el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Su silencio estratégico ha mantenido a los fans en vilo, creando un aura de misterio que solo alimenta la fantasía de una reconciliación. ¿Estarán jugando al despiste para proteger su privacidad? ¿O simplemente están disfrutando del revuelo mediático que han generado? Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos realmente ante la inminente reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Esa es la pregunta del millón. Y la que todos nos hacemos. Analicemos la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, es posible que los rumores sean solo eso, rumores. Tal vez Hande y Kerem simplemente se encontraron por casualidad en el mismo restaurante, o tal vez están trabajando en un proyecto juntos y esa fue una cena de negocios. No podemos descartar la posibilidad de que todo sea una simple coincidencia. Después de todo, ambos son figuras públicas y es probable que coincidan en eventos y lugares. Por otro lado, es innegable que la química entre Hande y Kerem era muy especial. Y a menudo el amor verdadero puede superar obstáculos y separaciones. Tal vez, después de un tiempo separados, Hande y Kerem se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. El amor verdadero a veces necesita tiempo para madurar y superar las adversidades. Quizás la distancia les ha permitido reflexionar sobre lo que realmente valoran y han decidido darse una segunda oportunidad. Y aquí es donde quiero introducir otra serie turca que, aunque no esté directamente relacionada con Hande y Kerem, sí que nos habla de segundas oportunidades y reconciliaciones inesperadas, Erkenci o Pájaro Madrugador. Una serie que nos robó el corazón con su frescura y su historia de amor llena de altibajos. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y se enamora de su jefe, Candibit, un fotógrafo aventurero. Su relación está llena de altibajos, malentendidos y secretos, pero al final, el amor triunfa. Erkenci nos muestra que incluso las relaciones más complicadas pueden encontrar un camino hacia la felicidad. Erkenci es un ejemplo de cómo las series turcas saben jugar con nuestras emociones, llevándonos de la risa al llanto en cuestión de segundos. Y al igual que en la vida real, las relaciones en las series turcas no siempre son fáciles. Hay obstáculos que superar, errores que perdonar y segundas oportunidades que aprovechar. La vida misma es una telenovela. Volviendo a Hande y Kerem, creo que es importante recordar que ambos son personas muy jóvenes y talentosas, con una carrera prometedora por delante. Tal vez en el pasado, no estaban preparados para lidiar con la presión mediática y las exigencias de una relación pública. Pero tal vez ahora, con más madurez y experiencia, estén listos para darle una segunda oportunidad a su amor. El tiempo cura las heridas y nos enseña a crecer. Quizás ambos han aprendido de sus errores y están dispuestos a construir una relación más sólida y duradera. Y ahora quiero hablarles de otra serie que explora las complejidades de las relaciones y la importancia de la comunicación, Aşk 101 o Amor 101. Una serie que nos transporta a la adolescencia y nos recuerda la importancia de la amistad y el amor en la formación de nuestra identidad. Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que intentan reconciliar a dos de sus profesores para evitar ser expulsados del colegio. A través de sus intentos de emparejar a sus profesores, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por lo que uno cree.
Ask 101 nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la comunicación es clave para resolver los conflictos. Ask 101 nos recuerda que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Y al igual que los estudiantes de la serie, tal vez los fanáticos de Ande y Kerem están luchando por una reconciliación que creen que es posible. La esperanza es lo último que se pierde. Ahora, agarren sus pañuelos. Porque vamos a hablar de una serie que nos hará llorar a moco tendido, Kukur. Una serie que nos sumerge en el lado oscuro de Estambul y nos muestra la fuerza del amor familiar en medio de la violencia y la traición. Esta serie de acción y drama, aunque no sea una comedia romántica, nos muestra el poder del amor familiar y la lealtad incondicional. Kukur cuenta la historia de la familia Koobal, que controla un barrio peligroso de Estambul. La serie está llena de giros inesperados, traiciones y sacrificios, pero en el centro de todo está el amor que une a la familia. Kukur nos muestra que incluso en los entornos más hostiles, el amor puede ser un refugio y una fuente de fortaleza. ¿Por qué menciono Kukur en este contexto? Porque nos recuerda que el amor no siempre es romántico. A veces el amor es la fuerza que nos impulsa a superar los obstáculos más difíciles, a perdonar los errores más graves y a luchar por lo que más queremos. Y tal vez, Ande y Kerem se han dado cuenta de que su amor es una fuerza que vale la pena proteger. Quizás han aprendido que el amor requiere sacrificio y que a veces hay que luchar contra viento y marea para mantenerlo vivo. Y finalmente quiero mencionar una serie que nos enseña la importancia de aceptarnos a nosotros mismos y de amar nuestras imperfecciones, Masum Lara Parman, o El apartamento de los inocentes. Una serie que nos adentra en las profundidades de la psique humana y nos muestra la importancia de la salud mental y la aceptación de uno mismo. Esta serie, basada en una historia real, cuenta la historia de una familia disfuncional que vive en un apartamento lleno de secretos y traumas. Los personajes de Masum Lara Parman luchan con problemas de salud mental y dificultades para relacionarse con los demás. Masum Lara Parman nos muestra que todos tenemos nuestras heridas y que la aceptación de uno mismo es el primer paso para la sanación y la felicidad. Masum Lara Parman nos recuerda que todos tenemos nuestras propias batallas y que es importante ser comprensivos y empáticos con los demás. Y tal vez, Ande y Kerem han aprendido a aceptarse a sí mismos y a perdonar sus errores pasados. Quizás han comprendido que la perfección no existe y que la clave está en amarse a uno mismo y a los demás tal como son. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final? ¿Creo que Ande y Kerem se reconciliarán? Sinceramente, no lo sé. Pero sí creo que hay razones para la esperanza. La química entre ellos era innegable, su amor parecía genuino y ambos son personas jóvenes y talentosas que merecen una segunda oportunidad. El futuro es incierto, pero la posibilidad de un final feliz siempre existe. En última instancia, la decisión de reconciliarse o no depende únicamente de ellos. Pero como fanática de las telenovelas turcas y como creyente en el amor verdadero, no puedo evitar desearles lo mejor. Y si deciden darse una segunda oportunidad, estaré aquí para celebrarlo con ustedes. Brindo por el amor, por las segundas oportunidades y por los finales felices. En resumen, hemos explorado el fenómeno Anker, analizado los rumores de reconciliación y reflexionado sobre el poder del amor y las segundas oportunidades. Hemos hablado de Senkalkapm, la serie que los unió, y de otras series como Erkencikus, Ask 101, Kukur, y Masum Lara Parman, que nos han enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la vida. Un viaje emocional a través de las mejores series turcas. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y la posibilidad de una reconciliación que sería un auténtico bombazo. Su compañía es el mejor regalo. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué series turcas les han hecho creer en el amor verdadero? Quiero leer sus opiniones. No sean tímidos, compartan sus pensamientos y experiencias. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y muchísimo amor por las series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas.
Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que el amor los acompañe.